Shalom, hermanos. Nuevamente con ustedes la hermana Beatriz, perteneciente a las tribus perdidas de Casa de Israel, desde Uruguay hacia todo el mundo a través de este canal Tiempos Apocalípticos. Les recuerdo que estos temas que se están impartiendo por esta plataforma también los puede encontrar en la página de Facebook bajo el nombre de Tiempos Apocalípticos, como así también en la plataforma Telegram como Tiempos Apocalípticos 2022. Agradezco a todas aquellas personas que se han suscrito y también a quienes han participado con sus comentarios, ya sea a través del email que aparece siempre en pantalla o dejándolos en la caja de comentarios debajo del video. Desde ya, muchas gracias a todos. El tema que comenzamos en este Shabbat es el correspondiente a la parashá número 2, Noaj, y que se encuentra en la Torá o Pentateuco en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32. Este tema de Noé y el diluvio universal está muy relacionado con los acontecimientos mundiales que observamos diariamente a través de los noticieros y redes sociales. Al leer la primera parte de esta parashá, nos encontramos con la descripción de un mundo, una sociedad que estaba totalmente corrompida por la inmoralidad, la idolatría y la corrupción. Nos da la impresión que lo que aquí se describe se trata de lo que está ocurriendo actualmente en pleno siglo XXI, porque hoy en día lo que más abunda en la sociedad a nivel mundial es justamente violencia en todos los estratos sociales y por todos lados, hasta llegar al grado de los homicidios, corrupción hasta en las altas esferas de los gobiernos, inmoralidad en jóvenes y adultos y la idolatría como la frutilla de la torta. Este era entonces el panorama que se vivía también en esos tiempos bíblicos y comprobamos así que es tal como lo decía el rey Salomón en el libro de Eclesiastés en el capítulo 1. Dice: nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Lo que significa que la historia se repite tarde o temprano. Son ciclos que la humanidad tiene que pasar por ellos para aprender y poder así evolucionar. Pero da la impresión que cuanto más adelantos tecnológicos o científicos hay en el mundo, la moral de la humanidad comienza a decaer, tornándose cada día más materialista, con tendencia a seguir solo el camino ancho de la perdición que hablan las Escrituras, y en lugar de evolucionar, entra en involución, en caos total. Es ante esta situación que Dios resolvió terminar el mal de raíz, enviando un diluvio que destruyó a todas las cosas y seres vivientes que habitaban el planeta, con excepción de Noé, el único hombre justo en esa época, junto a su familia. El Padre Celestial le da entonces la orden a Noé para que construya un arca donde él, su familia y cierta cantidad de animales se salvarían para repoblar la tierra. Como siempre, Dios deja un semillero de la anterior humanidad.
Y así como aconteció en la época de Noé, recordemos aquí las palabras del Mashiach Jesucristo en el libro de Mateo 24, cuando sus discípulos le preguntaban sobre qué señal habría acerca del fin de siglo. En una parte, el maestro les respondió que sería como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, es decir, fornicando, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, el diluvio fue el juicio que Dios le envió a la humanidad por la gran desobediencia que había, por el gran pecado que había. De la misma manera, en estos tiempos que corren, Dios también ya comenzó a enviar juicios a la humanidad como consecuencia de las grandes maldades que el ser humano está cometiendo. Si bien el Padre Eterno no va a enviar otro diluvio porque así lo prometió en las Escrituras, pero sí observamos cómo día a día diferentes poblaciones en el mundo están sufriendo desastres, ya sea por causa de la naturaleza, con grandes tornados, inundaciones y deslizamientos de tierras, como así también por otras causas que todos conocemos. Un detalle importante que nos revela esta parashá en el versículo 21 del capítulo 6 es en referencia a los alimentos de la época. Si bien el Eterno le indica a Noé que tiene que entrar al arca toda clase de animal según su especie y en pareja para que se puedan reproducir, en lo que se refiere a la comida para Noé y su familia, le dice: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Según algunos rabinos estudiosos de la Torá, esto nos estaría indicando que antes del diluvio, la humanidad, desde Adán hasta Noé, no se consumía carnes de animal de ningún tipo, sino que fue posterior al diluvio cuando Dios se lo permitió a la humanidad. Así lo leemos más adelante, en el capítulo 9, versículos 3 y siguiente, que dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esta última frase se refiere a aquellos alimentos que por estas regiones se preparan con relleno de sangre de animales y son condimentados y se pueden consumir asados o crudos, en especial cuando se hacen las famosas parrilladas. Quede sabiendo entonces que si usted es de las personas que consume este tipo de alimentos, abandone ya esta costumbre, arrepiéntase y pida perdón al Padre Celestial, porque tarde o temprano le van a llegar los juicios de Dios por su desobediencia a la palabra, juicios que pueden estar relacionados con su salud. Otro detalle relacionado con los animales que Noé tiene que entrar en el arca es la reiteración que Dios le hace a Noé cuando le dice que las parejas de animales tienen que ser según su especie. El pecado era de tal magnitud en aquellos tiempos
que con razón dice el versículo 12 del capítulo 6, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, que no solamente los hombres estaban en gravísimos pecados sexuales, sino que también habían corrompido el camino, la naturaleza de los animales. Esto nos da a entender que en aquella época ya se estaban manipulando genéticamente los animales, que se hacían cruzamientos entre las diferentes especies, y por esta razón el Padre Eterno decide poner fin a toda esta aberración, indicándole a Noé que los animales elegidos serán aquellos que pertenezcan a la especie original desde su creación. Por todas estas razones es que Dios decidió enviar un juicio a la humanidad, purificando con agua a la tierra como si fuese un gran tevilá, es decir, un bautismo. Yo les pido que ustedes, hermanos, se tomen el tiempo para leer toda esta parashá, porque es muy extensa. Yo solamente puedo comentarla haciendo una breve síntesis aquí en el video. Al seguir con la lectura, nos encontramos que llega el día anunciado del diluvio y es Dios quien cierra la puerta del arca. Y aquí recordamos la misma advertencia que el Mashiach Jesucristo hace en el libro de Mateo, capítulo 25, cuando les relata a sus seguidores la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes obedecieron y cuidaron de tener aceite para sus lámparas para recibir al esposo, mientras que las insensatas no lo hicieron, se durmieron espiritualmente desobedeciendo la palabra de Dios, y es así que cuando llega el momento que las demás entran a las bodas, las insensatas tienen que ir recién a conseguir ese aceite para que las lámparas alumbren, pero cuando llegan ya es tarde. Golpean y piden al Señor que les abra la puerta, pero Él les responde que no las conoce. Y ahí entonces se desesperan y lamentan, pero ya es demasiado tarde. La puerta del arca, como símbolo de la puerta angosta de la salvación, de la obediencia a la palabra de Dios, también ya se está por cerrar en estos tiempos actuales. La humanidad está ciega y dormida espiritualmente. Los juicios de Dios ya están empezando a llegar al mundo y la gente no se ha dado cuenta. Comenzado el diluvio, llueve durante 40 días y crecen las aguas de tal manera que cubren toda la tierra, subiendo, según las Escrituras, 15 codos más altos después que fueron cubiertos los picos más altos, flotando solamente el arca sobre la superficie de las aguas, porque todo lo demás que había en la tierra murió, desapareció. El agua cubrió la tierra por 150 días y luego comenzó a retroceder, y dice la Escritura en el versículo 4 del capítulo 7 que reposó el arca en el mes séptimo, mes hebreo por supuesto, a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Para ubicarnos geográficamente, el monte Ararat se localiza en la actual Turquía, cerca de la frontera con Armenia, y tiene una altura
de alrededor de 5.100 metros. Para asegurarse que ya se podía dejar el arca, Noé envía primero un cuervo y luego una paloma, pero ambos regresan al arca como señal de que aún no había lugar seco o árbol al descubierto donde se pudiera posar. En los versículos 10 y 11 leemos que Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Esta vez la paloma volvió a la tarde trayendo en el pico una hoja de olivo, como señal de que las aguas se habían retirado. Esperó otros 7 días y envió nuevamente la paloma fuera del arca, pero esta vez esta ave ya no volvió al arca, entendiendo Noé que las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Dios le habla entonces a Noé, ordenándole que ya pueden salir del arca, tanto él, su familia y todos los animales que estaban allí. En los siguientes párrafos, Noé le agradece a Dios esa gran bendición y protección recibidas, construye un altar y le ofrece un holocausto de animales limpios como sacrificio, como profetizando lo que más tarde se haría para limpiar los pecados de la humanidad, sacrificando al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios hace un pacto con Noé, donde le dice en el versículo 11 en adelante: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Luego, la parashá nos dice que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y más adelante sigue el relato con los descendientes de cada uno de los hijos de Noé, cuyos nombres eran Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas. La tierra se comienza a poblar nuevamente y se van formando las diferentes naciones. Pero la tierra tenía una sola lengua, es decir, un solo idioma en aquella época. Y llegó un momento que les invadió la soberbia, la rebeldía, y decidieron levantar un monumento que llegara hasta el cielo para desafiar al Eterno y poder tomar el control de todos los hombres del mundo. Era un templo donde se iba a practicar la idolatría al por mayor. El Padre Celestial vio que nada les haría desistir de esa idea y no les permitió concretarla, por lo que descendió confundiendo su lenguaje para que ninguno entendiera el habla de su compañero. De esta manera, Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra y ese lugar, esa torre, fue llamada Babel, que significa confusión, porque fue allí donde Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. La parashá termina con la descripción de los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, y de Taré, que va a ser el padre de Abraham, cuya historia la vamos a estudiar en la parashá número 3. En lo que se refiere a la Haftará, ustedes tendrán que leer en el libro de Isaías, en el capítulo 54,
versículos 1 a 10, donde el Padre Eterno le recuerda a su pueblo que si bien los abandonó por un breve momento por causa de la desobediencia, ahora por misericordia eterna va a tener compasión y no quebrantará su pacto si el pueblo le obedece. Y en el Brit Hadashah, o Nuevo Pacto, en la carta segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 a 5, Dios hace una advertencia sobre los falsos profetas, que al igual que en la época de Noé, van a ser destruidos porque por avaricia están haciendo negocio con la palabra de Dios. La reflexión final es esta. Si en la época de Noé Dios le pide que obedezcan sus mandamientos y que junte alimentos, agua y prepare el arca como refugio del juicio que vendría a la tierra, también hoy el Padre Eterno nos está advirtiendo que tenemos que preparar nuestro refugio, sea físico o espiritual, por todo lo que va a venir a la tierra. Si usted vive en zonas de las costas de algún mar, recuerde que tendrá que buscar un lugar alto, alejado, porque las aguas pueden subir en algún momento. También debemos de proveernos de alimentos, agua y alguna medicina de primeros auxilios, porque la puerta del arca para esta humanidad ya se está por cerrar y en cualquier momento se viene el gran juicio de Dios y no sea que nos tome desprevenidos. El Señor dice en las Escrituras: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Hermanos, que este mensaje haya sido de gran bendición para todos aquellos que lo han escuchado. Compártalo y suscríbase en forma totalmente gratuita para que pueda recibir el aviso de otros mensajes siempre por este canal, Tiempos Apocalípticos. Será entonces hasta nuestro próximo video, Dios mediante. Bendiciones y shalom a todos.